En una tranquila noche de verano, 5 amigos de la infancia decidieron juntarse en una antigua cabaña a las afueras del pueblo. Se conocían desde pequeños: Ana, Javier, Marta, Luis y Sara. Tenían años oyendo rumores sobre la cabaña, historias de fantasmas y espíritus que rondaban en aquel lugar. Decidieron que era la noche perfecta para desafiar sus miedos y probar la legendaria ouija que habían encontrado en aquel desván de la cabaña. La mesa estaba en el centro de la sala, las velas encendidas crearon sombras danzantes en las paredes. Ana, siempre la más valiente del grupo, fue la primera en colocar sus manos en el tablero. Los demás la siguieron con un suspiro nervioso. ¿Hay algún espíritu con nosotros?, preguntó Ana en voz baja. Durante unos segundos no sucedió nada. Luego el planchete comenzó a moverse lentamente, deletreando sí. Los amigos se miraron unos a otros. Sus caras reflejaban una mezcla de miedo y emoción. ¿Quién eres?, preguntó Luis, tratando de mantener la voz firme. El planchete se movió nuevamente, esta vez deletreando Azazel. Ninguno de ellos conocía ese nombre, pero una sensación de frío recorrió la habitación. Sin embargo, decidieron seguir jugando, pensando que quizás era solo su imaginación. ¿Quién eres?, preguntó Marta, con la voz temblorosa. Almas, respondió el tablero. Aterrados, los amigos intentaron terminar el juego, pero el planchete se movía frenéticamente, sin control. Finalmente lograron apartar sus manos y romper el círculo, pero el ambiente de la cabaña había cambiado. Una presencia oscura parecía acechar en cada rincón de aquel lugar. Se fueron corriendo de aquel lugar, aterrados y confundidos. No daban crédito a lo que había pasado. Básicamente se fueron sin cerrar la sesión como debía de ser. Esto desencadenó que cada uno de ellos tuviera un destino sumamente trágico y siniestro, ya que jugar a la ouija siempre terminan las cosas de la peor manera. Primera víctima, Ana. Ana fue la primera en sufrir. Unos días después de la sesión de ouija comenzó a tener pesadillas horribles. Soñaba con un ser oscuro que la seguía, susurrando su nombre. Una noche despertó sobresaltada y vio una figura al pie de su cama. Gritó, pero cuando sus padres llegaron no había absolutamente nadie. Poco después, Ana comenzó a sufrir accidentes inexplicables. Se caía por las escaleras, se cortaba con objetos aparentemente inofensivos. Un día, mientras cruzaba la calle, un coche apareció de la nada y la atropelló. Perdió la vida en el acto, dejando a sus amigos sumamente devastados y no daban crédito a lo que había ocurrido. Segunda víctima, Luis. Luis siempre fue el escéptico. Trató de adaptar y sacar lógica de lo sucedido con Ana, pero no pudo evitar sentirse inquieto. Unas semanas después empezó a sentir un dolor extraño en el pecho. Los médicos no podían encontrar la causa específica. El dolor se intensificó cada vez más. Posteriormente, Luis fue ingresado en el hospital. Su estado empeoró rápidamente. En sus últimos días, Luis empezó a delirar, diciendo que una figura oscura lo observaba desde la esquina de la habitación. Perdió la vida en su cama de hospital, su rostro congelado con una cara sumamente aterradora, de terror. Se desconoce qué fue lo que vio antes de perder la vida. Tercera víctima, Marta. Marta, una vez alegre y llena de vida, comenzó a aislarse. Escuchaba voces susurrándole al oído, voces que nadie más podía oír. Aterrorizada, se mudó con sus abuelos a otra ciudad, esperando escapar de la presencia oscura y siniestra que la estaba atormentando. Una noche, mientras dormía, en la casa de sus abuelos, se incendió. Los bomberos no pudieron explicar el origen del fuego. Marta perdió la vida en el incendio, atrapada en su habitación mientras gritaba pidiendo ayuda, y a su vez gritando, la sombra negra por fin me atrapó. Según los testigos, esas fueron las últimas palabras de Marta. Cuarta víctima, Javier. Javier intentó mantenerse fuerte, pero el miedo lo consumía. Comenzó a ver sombras moviéndose en su casa. Escuchaba voces que decían su nombre cuando estaba solo.
figuras que desaparecían cuando las miraba directamente. Sus amigos comenzaron a evitarlo, preocupados por su comportamiento errático. Un día, mientras estaba en el trabajo, un extraño accidente ocurrió. Una viga de metal se soltó y cayó sobre él, terminando con su vida instantáneamente. Los investigadores no pudieron explicar cómo ocurrió el accidente, ya que era imposible que esa viga se soltara, y la pérdida de su vida dejó a Sara como última sobreviviente de aquel grupo que jugó a la Ouija. Sara, la última víctima. Sara estaba aterrada, sus amigos ya no estaban más, ella sabía que era la siguiente. Comenzó a tener visiones de demonios, criaturas horribles que la atormentaban de día y de noche. Era muy siniestro lo que estaba viviendo. Nadie más podía ver esas cosas tan espantosas, y sus padres creyeron que estaba perdiendo la cordura. Eventualmente, Sara fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Los médicos diagnosticaron esquizofrenia, pero Sara sabía la verdad. Los demonios que veía no eran imaginarios, la atormentaban constantemente, susurrando la promesa de sufrimiento eterno que le iba a esperar en manos de ellos. Una noche, uno de los demonios se acercó más que nunca, susurrando con una voz gélida: «Tú eres la última, no hay escape». Sara gritó y gritó, pero nadie podía ayudarla. Estaba atrapada en su propia pesadilla, con los demonios acechando en cada sombra, cada filamento. Perdió la capacidad de distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Perdió la vida sola en su celda acolchonada, sus ojos abiertos, en una expresión de terror puro. Los médicos declararon que había sufrido un colapso mental completo, pero Sara sabía que había sido llevada al infierno, uno creado por el espíritu vengativo que habían invocado aquella fatídica noche que tomaron la decisión de jugar a la Ouija. La cabaña quedó abandonada. Una advertencia silenciosa para cualquiera que se atreva a jugar con fuerzas desconocidas que no comprenden. Las vidas de los 5 amigos se convirtieron en una leyenda, un oscuro recordatorio de que hay cosas en el mundo que es mejor dejarlas así, sin tocar y sin descubrir.